Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a continuar la clase. En la clase pasada empezamos a hablar de lo que es agente y hoy vamos a continuar el tema explicando lo que es un agente. Para entender más fácil, imagínense como un agente, como si fuera un robot. Entonces, teniendo eso en mente, tienen una parte de hardware y otra parte de software, que es lo que compone básicamente un robot. Y un agente interactúa con su medio. Esta semana tienen preguntas que responder como tarea y estas son las preguntas. Y en el material están las respuestas que pueden utilizar. ¿Qué es un agente basado en tablas? ¿Qué es un agente de reflejo simple? ¿Qué es un agente de reflejo con estado? ¿Qué es un agente basado en metas? Y ejemplos reales basados en agentes basados en metas. Eso es lo que van a dar como tarea. Y acá tienen el material que vamos a ir viendo. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es un agente? Entonces, un agente es cualquier cosa capaz de percibir su medio ambiente con la ayuda de sensores y actuar en ese medio utilizando actuadores. Acá hay dos palabras importantes. Uno que es que un agente utiliza sensores para obtener información de su medio ambiente y utiliza actuadores para hacer alguna actividad dentro de ese ambiente, ya sea moverse, producir sonido o cualquier actividad que requiera. Entonces, ven este ejemplo. Este es básicamente, como ven aquí, dice Clean Robot y su función es funcionar como una aspiradora. Entonces, es un pequeño robot aspiradora. Una de las marcas más comunes es el modelo Roomba, que básicamente, como ven, tienen esta forma circular y ahí tiene unas ruedas que se desplazan por el piso y tiene un mecanismo para ir levantando o para ir aspirando. Entonces, los sensores les sirven por si tienen algún obstáculo. Entonces, cuando encuentran algún obstáculo, se mueve a otra dirección. Generalmente pueden ser sensores de ultrasonido. Entonces, cuando se aproximan a un objeto, detecta y se mueve. O pueden ser sensores de tipo contacto. Entonces, cuando toca una superficie, entonces el robot gira y continúa su camino por otro sendero. Inclusive puede tener cámaras. Entonces, puede detectar los objetos y analizar lo que está ocurriendo en su medio ambiente. O también pueden tener GPS que le ayude a posicionarse en una habitación y limpiar una zona de forma más optimizada, de tal forma a no repetir el lugar donde ya realizó la limpieza. Si no tuviera, por ejemplo, GPS, va a pasar que varias veces va a pasar por un mismo lugar y varias veces va a tratar de limpiar ese mismo lugar. Pero si tuviera un sistema GPS o un sistema mucho más inteligente, le va a ayudar a recoger la basura que está en este lugar, acá en el suelo, de una forma más optimizada. Ya existen varios modelos y varias marcas de estos robots limpiadores. Como ven, su funcionamiento es muy simple. Tiene mecanismos de sensores y un sistema de actuación. Entonces, los sensores están ubicados en esta dirección del robot. Acá por los costados están ubicados los sensores. Pueden haber varios sensores. Como es circular, entonces en cada posición del círculo puede estar conectado varios sensores. Y debajo tienen sus actuadores, que son sus ruedas.
Entonces un agente es cualquier cosa capaz de percibir su medio ambiente con ayuda de esos sensores que están ubicados aquí y a través de esos actuadores actuar en ese medio ambiente, que en este caso serían las ruedas y el sistema de aspiración. Esos son sus sensores. Bueno, y parte de la teoría dice que puede ser un agente racional, que es aquel que hace lo correcto, es decir, que forma de forma más optimizada a partir de criterios que permitan medir su rendimiento. Entonces, es un agente racional cuando hace su trabajo de forma más óptima. Como, como se menciona, entonces el robot puede tener un mecanismo bastante simple. Entonces, al tener mecanismo simple, entonces lo que hace simplemente es recorrer y limpiar una zona determinada. Pero si su algoritmo es más óptimo, entonces va a recorrer en una sola dirección, limpiando y no volviendo a repetir esos lugares que ya ha visitado. Como un GPS, entonces ya tiene una dirección ya preestablecida para su limpieza. Entonces, un agente puede ser racional cuando opera de forma más óptima. Bueno, los agentes se denominan inteligentes cuando, por su propia naturaleza, entonces los agentes son ideales, son de diversos tipos y pueden estar en diferentes hábitats o diferentes entornos o ambientes. Y tienen la forma de organizar los tipos de agentes existentes. Esto es un poco lo que se quiere lograr aquí con estos tipos de agentes, es que se adapten a diferentes medios ambientes. Por ejemplo, en una habitación, pero también puede darse el caso de que salga fuera de la habitación y pueda recorrer otros espacios, como por ejemplo escaleras o zonas bien definidas dentro del lugar. Entonces, tienen una función de tener inteligencia y poder adaptarse. Tiene esa capacidad de adaptarse. Bueno, entonces estos pequeños robots, que son los agentes inteligentes, básicamente están compuestos de una parte de software y una parte de hardware. Software y hardware. La parte de software es la comparado con el ser humano y es la que le permite pensar. Entonces, el software son los algoritmos que tienen estos agentes. Y esta parte de hardware básicamente son los mecanismos que son los sensores y los actuadores, o los bien llamados también los efectores. Entonces, tenemos el hardware, que son los sensores, y el hardware, que son los efectores o actuadores. En un ambiente dado, un robot o un agente toma información a través de los sensores. Como vimos en el ejemplo, ese robot limpiador de habitación, que es una aspiradora, entonces toma información de su medio ambiente a través de esos sensores que generalmente le indican por dónde tiene que desplazarse. Entonces toma información de ahí. Y a través de un programa, entonces él decide qué movimientos va a hacer, que es su programa de agente, que básicamente es un algoritmo. Y estos sensores entonces tienen percepciones, que es a través de los sentidos que él percibe, que son las percepciones o perceptores. Y el algoritmo tiene una capacidad de poder actuar en su medio ambiente. Entonces, devuelve en una acción. Entonces, toma información a través de los sensores y a través de los actuadores o efectores genera una acción. En este caso, moverse dentro de una habitación. Y se mueve con los efectores, que son las ruedas o el mecanismo de limpieza de succión que tienen las aspiradoras. Entonces, ahí se complementa un poco todo este tema de que está el robot en un ambiente, tiene sus sensores y sus efectores. Y la parte de hardware es toda la parte dura, como sabemos, entonces toda la parte de mecanismos electrónicos
y también de la parte electromecánica o mecánica en sí del funcionamiento del robot. Entonces la electrónica que está involucrada ahí y también la parte mecánica o electromecánica que hace que puedan moverse esos dispositivos o pueda realizar alguna acción. Entonces tenemos una parte de hardware y otra de software. Bueno, como ya estuvimos hablando anteriormente, entonces un software puede ser racional y esa racionalidad lo está teniendo a través de lo que denominamos que busca que sea más óptimo su trabajo. Entonces, en cada parte que sea posible, la secuencia de percepciones, un agente racional deberá emprender aquella acción que supuestamente maximice su medida de rendimiento. Entonces es más óptimo basándose en las evidencias aportadas por la secuencia de percepciones y el conocimiento que la gente mantiene almacenado. Bueno, entonces, cuando queremos que sea más óptimo o tenga mejor rendimiento, estamos hablando de un agente racional. Aquí en la imagen también tenemos otro tipo de robots. En este caso son unos robots limpiadores de piscinas y tienen una capacidad de ir flotando en el agua y tienen unos rodillos como ven aquí. Y estos rodillos permiten ir limpiando la piscina. Entonces se mueve hacia una dirección y va quitando la basura y luego se mueve a otra dirección. Entonces también existen estos tipos de robots con esas capacidades. Bueno, y evidentemente tiene esa capacidad limitada de poder reaccionar en su medio ambiente, que es el agua, y poder también efectuar movimientos. Entonces tienen sus sensores y sus efectores o actuadores. Bueno, un agente inteligente es una entidad capaz de percibir su entorno, procesar tales percepciones y responder o actuar en un entorno de manera racional, es decir, de manera correcta o tendiendo a maximizar un resultado esperado. Es capaz de percibir su medio con la ayuda de sensores y actuar en ese medio actuando con actuadores, que son los elementos que reaccionan en un estímulo realizado hacia una acción. Un agente inteligente puede ser una entidad física o virtual. También conocemos con el nombre de robots o agentes, por ejemplo, a algunos chatbots o también a unos correos electrónicos o algunos programas que son básicamente robots que hacen alguna función. Entonces, ustedes conocen esa clásica en tipo CAPTCHA que básicamente dice soy o no soy robot. Es que evidentemente un hardware también, o sea, un software también puede ser un robot siempre y cuando haga alguna función en este caso o en esos casos, por ejemplo, hacer una tarea automatizada. Y a eso también se lo considera como una entidad virtual, que es un robot software. Y puede ser correos masivos o alguna entidad de correo o algunos programas que envían spam o algunos programas que detectan spam. Entonces todos son robots. Bueno, entonces un agente actúa en su medio ambiente a través de los sensores, que son las percepciones que tiene, y tiene una parte que es el receptor y tiene otra parte que es las acciones que realiza dentro de su ambiente. Bueno, entonces el receptor hace unas cuantas preguntas. ¿Cómo está el entorno? Si es que se modifica o no. Ahí, si es que hay una modificación de estados o de alguna variable que se está midiendo, entonces hace alguna reacción de respuesta a su entorno. Y ahí pueden tener condiciones, estados y otras cuestiones que están basados en los tipos de algoritmos
que se utilizan eh, para que estos agentes tengan esa capacidad de actuar en su medio ambiente. Bueno, y las preguntas básicamente de la tarea es con respecto a esos modelos de algoritmos que se pueden implementar. Entonces, existen varios, de los cuales tenemos lo más simple, que son los basados en tablas, que vamos a ver enseguida. Bueno, tenemos entonces los tipos de agentes que por su naturaleza pueden ser hardware o software. Y algunos de los agentes, por ejemplo, naturales, de la naturaleza misma, entonces puede ser un cuerpo biológico y un entorno natural. Esos sensores de cualquier ser vivo pueden ser ojos, oídos, lengua, tacto, etc. Y los efectores son las piernas, brazos, manos, etc. Eso es como si fuera de algún ser vivo. Entonces tienen sus sensores y sus efectores. Y la medida de su rendimiento es sobrevivir, reproducirse. Entonces es hacer alguna acción propia de la naturaleza. Entonces, en el caso de una persona es pensar racionalmente. Ahora, en el caso de un animal, su instinto de supervivencia puede ser una de sus medidas de rendimiento. Bueno, entonces, a partir de esos agentes naturales, nosotros abstraemos y creamos estos agentes artificiales que son hardware y software. Para la parte de hardware, entonces lo materializamos mentalmente con el término de robots, que son los que interactúan directamente en el entorno físico, disponen de un cuerpo físico o de alguna estructura física, tienen sensores como cámaras, sensores infrarrojos, sensores de posición, sensores de movimiento, etc. Entonces, son diferentes sensores que se tienen. Y sus efectores pueden ser piernas, ruedas, equipos de movimiento, brazos, etc. Brazos electrónicos o brazos mecánicos. Bueno, y la parte de software, que es softbot. Entonces, robot es cuando es la parte de hardware y softbot cuando es simplemente software. Interactúan en entornos virtuales, por ejemplo, Internet. En Internet pueden haber varios software de agentes que son software. Actúan en un ambiente virtual. Todo es software. No necesitan manipular físicamente el entorno. Y tienen sensores y efectores que depende del entorno en sí. Son sus medios. Entonces en Internet puede ser una página web el medio de que interactúa. Bueno, entonces aquí tenemos un gráfico donde tenemos que un agente inteligente es su comportamiento racional más su autonomía. Entonces, a esa capacidad que pueda tener el robot de tener cierta autonomía más su capacidad de interactuar. Acá tiene una lista más completa de lo que puede ser básicamente un agente inteligente. Y acá tienen unas explicaciones de esas características. Una de ellas es la autonomía, como se dijo. Entonces la autonomía es operar sin intervención directa de los humanos y tienen algún tipo de control sobre sus acciones y estado interno. Entonces, un robot que tenga cierta autonomía, entonces es un agente inteligente. Alguna que tiene capacidad social puede interactuar con humanos o con otros agentes. Otros que tienen la reactividad son capaces de responder a cambios de entorno. Otros que tienen la proactividad pueden reaccionar en base a las metas tomando la iniciativa. Algunos de estos proyectos sí ya son funcionales. Por ejemplo, los vehículos autónomos, como dice su nombre, vehículos autónomos, tienen cierta autonomía. Entonces no requieren de una persona que no requiere de una persona que los vaya manipulando. Entonces automáticamente no necesitan un driver, automáticamente ya funcionan ahí. Entonces no requieren de un driver para su funcionamiento.
la lista se continúa acá con lo que tienen aquí, que es la continuidad temporal, autonomía, sociabilidad, racionalidad, reactividad, proactividad, adaptabilidad, movilidad, veracidad y benevolencia. Entonces, son algunas de las características que tienen estos sistemas inteligentes. Bueno, acá podemos distinguir de la parte de software algunas componentes que son el programa agente, que es un software que determina el comportamiento de la gente e implementa una función de percepción-acción. Y la parte de arquitectura agente, entonces tiene los módulos que componen el agente, esa estructura que es el programa del agente, de la parte de software, y tiene como partes imprescindibles el comportamiento de la percepción, que es la lectura de sensores, el comportamiento de la selección de acciones, que básicamente son algoritmos, y el componente de acción, que es el que hace como efectores en su medio ambiente o actuadores. Bueno, acá ya empezamos con los modelos de algoritmos y el más sencillo es este agente basado en tablas. Entonces se construye una tabla por cada acción que va a hacer el robot. Entonces se construye una tabla. Por ejemplo, se mueve el robot y colocas en una tabla. Si se va a la derecha, ¿qué acciones va a tomar? Si se va hacia la izquierda, entonces ¿qué acción va a tomar? Y así, para cada cosa se va definiendo qué acciones se van a tomar. Entonces se define en una tabla. Es la forma más fácil de programar estos agentes y no requieren otra operación. Simplemente requieren armar la tabla, que es básicamente una condición-acción. Entonces, dada una percepción simple, va a buscar la respuesta. Entonces es como un checklist que tenemos que ir armando. Si por ejemplo queremos que el robot se mueva para la derecha, entonces directamente ponemos mover derecha y una acción que va a tomar eso. Parece bastante simple, pero existen algunos problemas asociados. Y generalmente estos problemas es lo que le hace un poco complicado a este tipo de programación en sí. Es muy simple porque es básicamente hacer un checklist, hacer una lista de lo que va a requerir el robot, y con eso ya se va a poder definir todo su comportamiento. Pero es simple si el robot es simple, pero si tiene muchas funciones el robot, entonces es un entorno un poco más complicado porque va a tener una lista muy larga. Entonces, si la lista es muy larga, entonces mantener eso es muy complicado. Y también si modifica algo de su entorno, entonces si le cambias mínimamente su entorno, entonces tu lista tenés que cambiar completamente. Entonces, si cambia tu entorno, también va a cambiar tu lista. Entonces, tienen algunas complicaciones. Y uno de sus problemas es la combinatoria, y esos problemas reales requieren tablas muy grandes. Entonces, si simplemente se va a mover el robot en una habitación, no hay problema. Entonces, el checklist o la lista que tiene de acciones y reacciones que va a hacer es muy simple. Pero si va a hacer operaciones muy complejas, entonces describir todas las situaciones posibles en una tabla va a ser muy difícil. Entonces estas tablas son también difíciles de crear y mantener. Acá tienen más o menos una idea de cómo sería programar eso. Y básicamente necesitan una tabla, como les dije, un checklist. Para cada percepción tienen que escribir una acción. Y esto se va ejecutando en el orden secuencial. Entonces va a funcionar así su robot. Entonces tiene una tabla donde todos los posibles entornos que puedan percibir y realiza una acción según lo que se encuentra en la tabla. Entonces, si tiene, por ejemplo, sensor de sensor de movimiento, entonces a un movimiento
entonces va a hacer alguna acción. Y así sucesivamente según lo que se vaya colocando en esta tabla de percepción acción. Este tipo es el más sencillo de los agentes, entonces no requiere una programación complicada. Entonces simplemente construir esta tabla y este es lo que va a hacer tu robot. Simplemente seguir estas instrucciones. Es como una receta, seguir una receta. Pero también genera algunos problemas, como por ejemplo el entorno que tiene percepciones que pueden existir. Por ejemplo, considere un taxi automático con una cámara, con un sensor. La búsqueda de la tabla sería enorme. Entonces, si tarda mucho en construir esta tabla, no, no es adaptable para cambios de entorno. Si este cambia, la tabla también cambiará. Bueno, entonces, esto quiere decir que para algunas cuestiones simples sí funcionan, para algunas cuestiones complicadas. Por ejemplo, si esta tabla es muy grande, entonces el tiempo y recursos que va a perder para ir buscando. Entonces, si la acción que está aquí a 1 en el primero y tenemos la percepción X1, no hay problema. Pero imagínense que esté en la 500 y tiene que estar leyendo todas estas percepciones hasta llegar a la percepción que nosotros estamos queriendo utilizar. Entonces es muy lento. Y también cuando cambia nuestro entorno, entonces esta tabla de percepción de acción ya no nos sirve, tenemos que construir otro. Bueno, después tenemos los agentes de reflejo simple, que es básicamente un sí, si, no de programación. Entonces aquí nosotros programamos: si el robot va a la izquierda, entonces hacer tal acción; si el robot va a la derecha, hacer tal acción; si el robot va arriba, hacer tal acción. Entonces es muy parecido a este de agentes basados en tablas, solo que aquí utilizamos la estructura de programación sí, si, no que conocemos entonces. Entonces es una condición acción. Es muy parecida, pero nos da la posibilidad ya de programar y hacer ciertas cosas ya de forma como nosotros programamos. Pero también tiene algunas dificultades, que es muy parecido a esta. Entonces, si tiene un montón de condiciones de acciones, también hacen que si es que cambia el entorno, tendremos que programar todo esto. Y basados en tablas como este de reflejo simple, requieren mucho esfuerzo de programación. Entonces yo tengo que saber todas las acciones que tiene el robot y de acuerdo a esas acciones ir programando. Bueno, y dice acá, son tipos de agentes más avanzados que el anterior con respecto a este basado en tablas, que que difiere en la condición que determina la acción a llevar a cabo y se toma a un nivel más alto de la interpretación a partir de las percepciones. Tiene una estructura de condición de acción, sí, si, no, entonces. Entonces, un agente de este tipo funciona basado en reglas, entonces, cuya condición concuerda con la situación actual definida por la percepción y luego realizando la acción asociada con dicha regla. Tiene una tabla de parejas, condición, acción, definida donde se definen todas las reglas necesarias para interactuar con el entorno. Los problemas asociados a este tipo de agentes son los mismos que en el anterior. Entonces, es muy parecido a este que está aquí. Solo que la tabla de búsqueda se reduce considerablemente. Entonces, es lo mismo que esta tabla en este agente basado en tablas. Entonces, esto se puede reemplazar por sí, si, no. Si ocurre una percepción, entonces hacemos una acción. Si ocurre una condición, hacemos una acción. Se dan cuenta que es casi lo mismo, pero el tiempo de respuesta es mucho más rápido, ya que básicamente es una estructura de programación sí, si, no, y no tenemos que recorrer la tabla de forma secuencial. Bueno. Y acá tienen, por ejemplo, la programación de estos robots que siguen en una línea negra. Entonces, siguen esta pista
y su condición básicamente tener unos sensores de colores. Básicamente va a detectar la presencia o ausencia de luz. Entonces son sensores ópticos que básicamente detecta este color blanco y este color negro. Y nuestra condición es simplemente seguir la línea negra. Entonces va girando y moviéndose este robot en esta línea negra, que es básicamente su pista. Y tiene esta condición de reglas. Las reglas son de condición acción. Entonces para nosotros en programación es si condición, entonces acción. If then else. Entonces aparecen las reglas de la precisión, que a partir de un conjunto de reglas que podemos especificar en formato de programación. Y su peligro es que puede ser de poco alcance. Básicamente, si yo quiero hacer que este robot haga otra cosa, no lo va a poder hacer, porque simplemente se reduce al conjunto de lo que yo le estoy programando. Entonces, simplemente si yo decido que siga la línea negra aquí, este robot que siga la línea negra, entonces específicamente eso es lo que puede hacer el robot. Más de eso ya no lo va a poder hacer. Entonces tiene una función de agente que básicamente tiene unas reglas que cumplir. Entonces interactúa en el medio ambiente a través de los sensores y a través de las acciones de sus efectores, a través de estas reglas simples de si condición acción. Bueno, este es el agente de reflejo simple. Luego tenemos una modificación no muy sustancial con respecto a este agente de reflejo con estado. Y se le agrega un estado. Entonces se le agrega una variable básicamente, que básicamente es su estado. Entonces aquí ven que se le agrega este estado, que es una variable. Y les voy a explicar cómo funciona. Imagínense que tienen este robot que está acá, y este robot no tiene un reloj que está acá, pero básicamente puede tener un sensor que pueda percibir la variación de luz o ausencia de luz. Entonces podemos colocarle un estado que sea de mañana y otro estado que sea de noche. Es simplemente habilitar una variable que nos cambie de estado según la presencia o ausencia de luz. Muchos animales de granja, especialmente los pollos, en esos ambientes, básicamente esos animales no tienen la capacidad de poder saber si esos pollos que son criados para alimento, que generalmente tardan 3 o 4 meses en crecer, no tienen la capacidad, estando en el gallinero, de poder saber si es de mañana o de noche. Entonces lo que se hace es engañarle prendiendo y apagando luces. Entonces a ciertos horarios se les prenden las luces y los animales piensan que están de día, y se les apagan las luces y piensan que están de noche. Entonces se les engaña. Entonces simplemente lo que hacemos es activar estados, prendido y apagado. Entonces mediante esos estados pueden controlarse esas funciones. Y estos agentes podemos suponer lo mismo. Entonces estos agentes con reflejo de estado vienen a ser la misma cosa. Entonces este tipo de agente guarda estados internos que nos sirven sin consideración para ejecutar una acción. Los sensores no solo pueden informar a la vez de todos los estados que maneja nuestro ambiente. Por este caso es que un agente necesita actuar, que necesita alguna información de estado interno. Entonces le tenemos que agregarle al robot una variable que nos va a marcar el estado. Esto nos permite discernir entre qué estados del ambiente que generan la misma entrada de la percepción, pero sin embargo
para cada uno de los estados se necesitan acciones distintas. Entonces, a nuestro robot, que simplemente tiene la capacidad de seguir esta línea negra, le puedo colocarle un estado y hacer, por ejemplo, que cuando sea de mañana el robot siga esta dirección y cuando sea de noche que siga la otra dirección. Es simplemente cambiando el estado. Y aquí tener un sensor que pueda detectar la presencia o ausencia de luz. Entonces ahí yo ya le estoy discriminando que tenga ese estado. Entonces depende de un estado. Y ahí, por ejemplo, podemos colocarle otros sensores y que tengan otro estado. Por ejemplo, saber si es verano, otoño, invierno. Entonces son simplemente colocarle estados. O otra información puede ser, por ejemplo, temperatura. Entonces, si la temperatura es de 25 grados o si la temperatura es 40, entonces tenemos estados que vamos a controlar. A este mismo sistema de agente de reflejo le agregamos un estado. Entonces aquí ya vemos en el gráfico eso. Y todo el proceso en sí es muy parecido a la condición acción que tienen aquí con este sí entonces, pero se hacen unas preguntas. Además de leer en los sensores y actuar en su medio ambiente, podemos preguntar qué pasa en ese estado, cómo evoluciona el mundo, qué producen más acciones y las reglas condicionan acción. A este mismo entonces le agregamos un estado. En eso consiste un agente de reflejo con estado. Estos incluyen una memoria extendiendo el horizonte de tiempo de la agente. Entonces, estos no requieren ninguna memoria, los agentes de reflejo simples, pero aquí sí, porque ya estamos guardando estados. Entonces ya necesitamos una memoria. Incluye memoria extendida. Pero tiene un peligro, la información almacenada puede no ser válida. Como les está diciendo en el ejemplo, de los pollos que son criados para alimento. Entonces se le prende y apagan las luces y ellos piensan que es de mañana o de noche. Pero yo puedo prender las luces a cualquier hora y apagar las luces a cualquier hora. No necesariamente que sean, no necesariamente que coinciden con la noche y el día. Entonces, esta información de los estados son simplemente unas alertas o algunas cosas que nosotros podamos interactuar, pero no necesariamente es la información correcta. Entonces, la información almacenada puede no ser válida. Entonces ya tenemos esa explicación. Y un agente de reflejo con estado interno, que es a partir de esa información, de esa variable de estado, opera encontrando una regla cuya condición coincida con la situación actual y luego procede a efectuar la acción que corresponda con esa regla. Es la misma que tenemos acá con reflejo con estado simple, pero incluyendo un estado que es un elemento más que tenemos en la programación. Bueno, y después tenemos uno que se llama agente basado en metas. Además de los estados de los agentes, necesitan cierto tipo de información sobre las metas. Estas metas van a detallar las situaciones a las que se desea llegar de este modo. Entonces, le colocamos unas metas o objetivos que se tienen que tener en cuenta. Acá ya se va programando un poquitito más detallado. Entonces, el programa de agente puede combinar las metas de información de los resultados, que son las acciones que emprenda, y que de esta manera pueda elegir aquellas acciones que permitan alcanzar esas metas. Acá ya puedo tener un montón de reglas, pero ¿cuál es la diferencia acá? Vamos a suponer que aquí tengo unas reglas que se van a cumplir, pero no necesariamente son las más correctas. Entonces yo puedo programar el movimiento de este robot, pero el robot no tiene la capacidad de decidir. Imagínense que tengan dos acciones iguales y que tengan dos condiciones iguales y tengan diferentes acciones que se pueden llegar a cabo. Entonces, si prendo la luz o apago la luz o hago otra cosa, entonces puedo tener diferentes preguntas
que hagan diferentes acciones. Pero ¿cuál es la más óptima? ¿Cuál es la más óptima? No sabemos. Simplemente va a agarrar al azar o en el orden de ejecución y va a ejecutar la que encuentra primera. Pero no es necesariamente la más óptima. Entonces aquí con este tema de los basados en metas, entonces aquí sí puede decidir cuál es la acción más correcta. Entonces puede tomar las mejores opciones. Yo tengo un montón de condiciones y acciones, pero voy a elegir de entre esas las que más me conviene. Entonces, eso es lo que se va a ejecutar. Ok. Imagínese, por ejemplo, un auto autónomo que tiene un sistema que tiene integrado un sistema de Google Maps y puede decidir de los caminos, de los caminos, cuál es la mejor alternativa que le va a llevar. Y entonces va a analizar lugar lugar que sea más corto en cuestión de distancia, una de las opciones, o el lugar que esté menos congestionado, entonces donde es más rápido actualmente desde el punto A hasta el punto B llegar. Entonces, si yo me quiero irme de Asunción a Encarnación, imagínense que tenga varios caminos, pero entre esos algunos la distancia es mayor, otro puede ser que esté fin de semana más congestionado y otros el camino no está en buenas condiciones, entonces va a tener que decidir de entre esas opciones cuál es la mejor opción. Y este es el basado en metas. Entonces, este es el basado en metas que nos permite combinar esas acciones y decidir cuál es la mejor opción a partir de estas metas u objetivos. Bueno, y aquí definimos no solamente los estados, sino también ya definimos unas metas. Entonces es el mismo del anterior, pero aquí defines metas. Y acá define qué acción debo emprender en este momento. Entonces ahí decides. Para decidir qué hay que hacer, además de una descripción del estado, que básicamente es su estado de prevalecencia, también se requiere información sobre su meta. Información que detalla la situación deseable. La búsqueda y la planificación son unos subcampos de la inteligencia artificial que se ocupa de encontrar la secuencia de acciones que permitan alcanzar las metas de un agente. Aquí la toma de decisiones se toma en cuenta al futuro. Un agente de reflejo toma esta información, no solo utiliza, puesto que el diseñador calcula previamente la acción correcta. En este nosotros le decimos que va a hacer directamente. Y aquí tiene la capacidad de poder directamente saber cuál es la mejor. Un agente basado en metas razonaría si el auto de adelante se prende las luces, debe disminuir su velocidad, considerando la forma como normalmente evolucionan las cosas en el mundo. Entonces, analizan más informaciones, no simplemente unas condiciones de acciones, sino también tienen una capacidad ya de poder hacer las mejores decisiones, considerando la forma como normalmente evolucionan las cosas en el mundo. La única acción permitida para alcanzar la meta es frenar. El agente basado en metas es menos eficiente, pero es más flexible. Entonces tenemos algo en contra y algo a nuestro favor, que es mucho más flexible. Acá tienen, por ejemplo, si la toma de decisiones no es tan directa como en un agente reactivo, considera las formas que cambiará el mundo. Entonces, si algo cambia en su entorno, también se adapta. Es más flexible para la adaptación. Y ejemplo de esto puede ser un agente que conduce un vehículo, un auto autónomo. Puede ser un ejemplo de un agente basado en meta. Bueno, las metas nos ayudan a que la gente pueda decidir las acciones correctas. Proveer información sobre las metas ayuda a la gente
a describir las situaciones deseables. Si la meta no es inmediata la acción, es necesario realizar algún proceso de búsqueda y planeación. Entonces, nos permiten, además de definir las metas, buscar otras opciones deseables. Por último, tenemos un agente basado en utilidad. Entonces, por su nombre mismo, nos da unas ideas que dependen mucho de la utilidad que se le va a dar. Entonces, si se refiere a un estado del mundo por otro, entonces ese estado ofrece mayor utilidad a la gente. La utilidad es una función que correlaciona un estado con el número ideal al que corresponde el grado de satisfacción. La utilidad permite la toma de decisiones racionales cuando la meta tiene problemas. Primero, cuando el logro de alguna meta implica un conflicto y solo alguno de ellas se pueden obtener, la utilidad definirá cuál es el compromiso adecuado. Segundo, cuando son varias las metas que la gente debería desear obtener, pero no existe la certeza de lograr ninguna de ellas, la utilidad ponderará la posibilidad de tener éxito considerando la importancia de las diferentes metas. Las metas por sí solas no garantizan la obtención de las conductas de alta calidad. En mi programa de agente se podría tener un conjunto de metas, pero la obtención de estas no garantizan distinciones entre estados felices e infelices mediante una medida de desempeño que podría establecer la comparación entre diversos estados del mundo, que son los ambientes. Puede encontrar el estado de felicidad para un agente. Este estado ofrecerá la mayor utilidad a la gente. Bueno, básicamente está hablando de que aquí también se tienen en cuenta cuáles de estas metas son exitosas y cuáles tienen fracaso. Entonces, no todo lo que nosotros nos proponemos en la vida tienen éxito y no todas las que nos proponemos como metas tienen fracaso. Entonces, depende de muchas variables de la vida. Entonces, aquí depende de muchas condiciones del ambiente. Al ambiente también se lo denomina mundo. Entonces van a encontrar en algunos programas que le enseñan inteligencia artificial o en algunos programas de simulaciones que a un espacio de trabajo, entonces que a un ambiente lo denominan mundo. Lo denominan mundo o ambiente o entorno. Entonces son esos los términos que se usan. Y aquí, esto ambiente basado en utilidad, entonces de las que tienen aquí, de las metas que tienen aquí, no todas son factibles de su realización. Entonces, en el ejemplo anterior de los autos autónomos, entonces no todas de esas metas, que es movilizar a una persona de un punto A a un punto B, pueden ser exitosas. Entonces algunos también pueden tener fracasos. Y lo que básicamente busca es que se busca cuál es la mejor utilidad. Entonces, las metas no son suficientes para generar un comportamiento de calidad. Si buscamos calidad, las utilidades sirven para distinguir la preferencia de un estado u otro. La utilidad mapea un estado a un número real. Entonces le da un porcentaje, un peso a cada cosa. Le da un valor. Debe considerarse las metas conflictivas y las metas inciertas. Bueno, acá se puede pensar un poco, a veces como un auto autónomo se puede programar. Y vamos a imaginar un caso extremo. El mecanismo del auto autónomo, por alguna circunstancia, imagínense que está con problemas y fallan los frenos del vehículo. Y el sistema de sensado detecta 3 personas por un lado de la ruta y detecta otras 5 personas por el estado en la ruta. Entonces, evidentemente el
auto autónomo no tiene otra opción que chocarle a las personas. Y sabe que va a matar personas. El auto autónomo, por el mecanismo, sabe que va a matar personas. Y aquí tienen la opción de elegir, va a matar 5 personas o va a matar 3 personas. Y evidentemente ya no tiene otra opción. Entonces va a poder elegir liquidar a 3 personas. Es un ejemplo un poco extremo, pero nos sirve un poco para poder entender que puede decidir un poco cuál de las metas puede aplicar y cuáles no. Y acá tienen el gráfico de cómo esto afectaría eh, al ambiente en sí, la incorporación de estas metas, inclusive conflictivas. Ese ejemplo que estamos viendo son metas conflictivas o a veces inciertas. Entonces, a veces son ciertas y se pueden medir. Por ejemplo, podemos tener diferentes caminos para llegar a una misma ciudad y de eso podemos tener las que tienen mejor condiciones en distancia y elegir esa. Entonces son condiciones que no son inciertas, y que son ciertas, ¿okay? Pero hay condiciones inciertas que también se pueden introducir. Por último tenemos un ambiente basado en el ambiente, como su nombre dice. Es, es totalmente diferente a lo que estuvimos viendo. Todos los agentes que vemos aquí, que son de agente de reflejo simple, agente de reflejo con estado, agente de reflejo con estado, como vemos ahí, agentes basados en metas, agente basado en utilidad. Pasa algo muy peculiar. Cuando cambia algo en su ambiente, se va todo al tacho. Entonces, le cambiamos algo a ese ambiente y cambia todo. Tenemos que volver a programar. ¿Ok? Y con este ambiente basado en ambiente, si cambiamos alguna condición, el algoritmo tiene la capacidad de poder adaptarse a ese medio ambiente. Por eso se llama agente basado en ambiente. Dice, el ambiente en el cual se encuentran los agentes pueden variar dramáticamente. Los robots reales normalmente suelen hacer frente a ambientes que solo son observables parcialmente o estocásticos, dinámicos o continuos. Entonces depende un poco del azar o lo que están predeterminados. Algunos de estos ambientes son a la vez secuenciales y multiagentes. Los observados parcialmente y los estocásticos son el resultado de interactuar con el entorno grande y complejo, que básicamente los humanos cada día interactuamos con diferentes tipos de ambientes. Ejemplo, un robot detector de objetos frente a una esquina debe saber qué acciones debe tomar para salir del encierro que se encuentra al avanzar. Bueno, estuvimos viendo básicamente ese robot Roomba, que es un limpiador de pisos. Imagínense en esta posición. Entonces, imagínense que esta parte se extiende aquí con una pared. Acá está la puerta y acá está un mueble. Y la decisión del robot va a ser avanzar hacia adelante. Y va a encontrarse que aquí se encuentra el encierro. Entonces se mueve para la derecha, encuentra un obstáculo, retrocede. Luego se mueve para la izquierda, entonces encuentra un obstáculo y retrocede. Se mueve para la derecha, entonces se encuentra en un encierro. Y prácticamente si esto fuera programación de lo que estuvimos viendo anteriormente, no se va a adaptar al medio ambiente y este robot va a quedar atrapado aquí. Entonces, si tiene cierta capacidad de que él solamente pueda encontrar la salida, entonces de que fuera un poco más inteligente y que pueda adaptarse a los cambios de ambiente, entonces sería apto. Y estos son los agentes basados en ambiente que tienen posibilidad de cambiar de acuerdo a cómo cambian el ambiente. Bueno, entonces aquí tienen las preguntas que les puse para el trabajo. Antes de terminar, voy a mostrarle un poco un ejemplo. Voy a compartir
la diapositiva. Ahí sí ven eso. Bueno, este es un agente que básicamente va a intentar moverse dentro de este laberinto. Y tiene dos posibilidades. Acá inicia y acá termina. ¿Ok? Entonces inicia acá y tiene que recorrer esto. Y tiene que llegar a la salida. ¿Ok? Pero quiero que se fijen en algo aquí. Estos son los obstáculos por los cuales el robot no puede salir del laberinto. Fíjense el camino que tienen aquí. Se va a dar la vuelta y encuentra este obstáculo. Entonces no va a poder llegar a la salida, que es este de color. ¿De qué color es? De color verde, ¿ok? Entonces tienen que empezar aquí y tienen que terminar acá. Pero aquí está cerrado, ¿ok? Voy a empezar para que puedan ver la simulación. Quiero que se fijen cómo se está moviendo el robot o el agente. Está buscando la salida. Quiere salir del laberinto. Y toma diferentes caminos en la búsqueda de... Bueno, ¿qué hizo? Empezó aquí, se fue acá, se fue aquí, volvió aquí, giró aquí, trató de moverse aquí. Y este obstáculo que está acá le está impidiendo que pueda llegar a la salida. Entonces, al no tener más opción de recorrido, entonces terminó el programa y dice, no se encontró una salida. Súper bien. Entonces ven cómo funciona un agente o un robot para salir del laberinto. Voy a mover un poco, voy a quitar este obstáculo que está acá. Acá hay dos obstáculos, 1 y 2. Voy a quitar uno de ellos de tal forma a que pueda tener acceso para llegar a la salida. Pero voy a simular otra vez para que ustedes puedan ver cómo es el comportamiento actual. Fíjense cómo se están moviendo. Voy a estar repitiendo su funcionamiento. Entonces se fue, buscó por acá la salida, no encontró, entonces no se encontró la salida. Ahora voy a modificar un poco en su entorno, su mundo, como le pueden llamarle, mundo, entorno, ambiente o lo que sea. Voy a modificar un poco el laberinto que es su mundo. Y voy a dejar... estos son los obstáculos y por estos obstáculos no puede entrar o no puede moverse. Solamente puede moverse donde tiene el camino libre, que es de color blanco. Voy a compartir ahora el archivo. A ver si tengo... Esto está definido aquí en este archivo. Ahí lo ven, está definido aquí en esta matriz que yo le llamo laberinto. Cuando ven el número 2 es la entrada
y el número 3 es la salida. Los números 1 son los obstáculos. Todos estos son los obstáculos que tienen. Y los números 0, que son los números 0, son el camino que puede caminar. O sea, el camino que pueda recorrer, ¿ok? Y acá ven que tienen dos números 1, entonces tienen dos obstáculos que están impidiendo que se pueda llegar a la salida. Voy a cambiar esto. Ahora mismo voy a cambiar eso para que puedan ver. Voy a cambiar por 0 y voy a grabar. Estoy editando en un archivo, editando directamente en un archivo de bloc de notas y ahí cambie. Ahora voy a volver al programa para que puedan ver cómo es su comportamiento. Me voy otra vez al laberinto. Ahí ven el laberinto. Pero ahora voy a reinicializar el programita. Ahí quiero que se fijen un poco. Acá ya les liberé camino. Y fíjense, vamos a ver de una primera, parece que van a mostrar el camino. Ok, dice, llegaste a la salida. Entonces, el robot o el agente fue tomando esta dirección. Fue siguiendo derecho. Y luego bajó acá y encontró la salida. Entonces, de buena primera hizo ese recorrido. Ok. Bueno, ok. Yo les dejé compartido este programa que es un HTML y que tiene inverso un pequeño programita de JavaScript. Y el JavaScript dibuja un canvas, que es esto que está acá. Y en el canvas toma esa matriz que le estuve mostrando y va definiendo por colores. Cuando es 1, coloca estos obstáculos. Y cuando es 0, deja abierto aquí, de color blanco. Y coloca por el número 2, que es la entrada, y por el número 3, que es la salida. Ok. Entonces, se coloca de esa forma. Y a partir de ahí, el programita va buscando hasta encontrar la salida. Si encuentra la salida, entonces termina y llega hasta aquí. Y coloca el mensaje, llega hasta la salida. Y si no puede llegar a la salida, entonces trata de recorrer hasta donde pueda. Y sale cuando ya no hay otra salida. Entonces coloca también un mensaje que termina y que no puede encontrar la salida. Entonces cubre los dos casos, uno que encuentre la salida y otro que no exista salida. Bueno, y eso es lo que hace. Voy a repetir de vuelta para que se pueda ver bien. Bueno, y ahí termina, ¿ok? Bueno, ¿cómo hice este programa? Hice este programa básicamente
pensando en un algoritmo que se llama float fill, o es eh, ese programita que básicamente lo que hace es pintar en Paint. Ustedes entran en el programa de Paint y hagan y traen voy a entrar un poquito al programa de Paint para mostrarles. Bueno, aquí tienen el programa de Paint y voy a mostrarles cómo funciona esto. Bueno, ahí pueden seleccionar una de las herramientas, por ejemplo, formas. Y imagínense este rectángulo que ven aquí. Y luego tienen esta herramienta tienen esta herramienta que se llama relleno. Y este tiene metido dentro de él un algoritmo que se llama float fill, que es llenar área, ¿ok? Y marcan esto y luego seleccionan un color para el relleno. Estando dentro del área, hagan clic aquí y se va a rellenar la figura con el color que ustedes deciden. ¿Y cómo controlar el algoritmo? Básicamente el algoritmo lo que está haciendo es buscando un borde. Entonces, un borde a un área. Entonces, él busca eso y a partir del punto que ustedes hayan seleccionado, se va extendiendo a los 4 costados, arriba, abajo, derecha, izquierda, que es básicamente el movimiento de nuestro robot. Fíjense que era eso lo que se hacía. El robot se podía ir derecha, izquierda, arriba, abajo. Y lo que hace este algoritmo es colocar un punto de este color que ustedes seleccionan, y a partir de ahí se va moviendo a las 4 direcciones. Entonces, a cada punto que se va moviendo, él va pintando. Funciona de esa forma, solamente que acá va pintando n puntos, ¿ok? Y en el otro lo que se está haciendo es moviendo mediante el mismo algoritmo. Entonces, este algoritmo de float fill o llenado de área básicamente se puede hacer de forma recursiva, que es llamando a la función mover a la izquierda, mover a la derecha, mover arriba o abajo. Entonces va haciendo este movimiento. Coloca aquí un punto, voy a cambiar de color, voy a colocar negro, ¿ok? Coloca un punto aquí, luego se mueve a las 4 direcciones, luego este otro punto se mueve a las 4 direcciones. Entonces, fíjense, se va moviendo aquí, luego se va a mover aquí, luego se va a mover aquí, se va a mover aquí, luego va a generar de forma recursiva, vamos a otro punto, va a llamar a otro punto y este se va a mover. Entonces, hasta que llene toda el área de ese color, entonces se va a mover. Esa misma aplicación entonces yo uso para mover el robot. Fíjate, entonces el robot hace este movimiento. Cuando no encuentra, vuelve otra vez. Entonces hace esto. Y eso lo hace de forma recursiva. Entonces se mueve en una dirección, luego se mueve en otra, así.
Bueno, entonces, teniendo esa salvedad, entonces lo hice de forma recursiva. Y es básicamente que digan mover robot y le pasan el parámetro de x y que es la posición actual. Y luego le dice mover a la izquierda, mover a la derecha, mover arriba o abajo. Y preguntando por estos puntos. Evidentemente acá pregunta los rangos, si no están ahí los rangos, y también si no están, en mi caso, si no están los obstáculos. Los obstáculos es este de color negro que ven ahí dibujado. Entonces, si ven algo que está acá, que es un obstáculo, entonces no se puede mover ahí. Entonces, si es tal cosa, mover, y si tiene obstáculo, no moverse. O si bien, si están en los rangos. Yo me refiero a los rangos al espacio que tienen aquí. Entonces, ustedes se pueden mover arriba o abajo, izquierda o derecha, como ven aquí en las flechas. Pero no me puedo salir fuera del rango. Entonces, yo me puedo mover aquí, dentro de esta área, que estoy acá, pero no me puedo mover aquí. Entonces estoy fuera de rango. A eso me refiero con el rango. Entonces se controla el rango y si no está dentro del obstáculo, ¿ok? Y funciona de esa forma. Voy a mostrar un poco la parte principal del algoritmo para que se pueda entender. Voy a compartir un poco el código para que puedan ver. Voy a recorrer el código y lo vamos a ir viendo en cada paso, ¿ok? Es un programa HTML5, como ven aquí. Este es para que el carácter en UTF-8 es para que sea Latinoamérica, o sea, para que puedan aceptar el carácter extendido, incluyendo los acentos y los que tengan que ver con Latinoamérica. Después defino el espacio de trabajo, entonces defino el viewport, que es más o menos la escala que va a tener para adaptarse a este dispositivo en escala 1.0, que es el espacio de trabajo. Entonces es un poco para que se pueda definir si es responsivo o no, ¿ok? Entonces aquí le pongo el título de la página web, el estilo, y en el estilo defino algo que se denomina Canvas. Canvas es un área de trabajo, un área donde se puede graficar. Entonces utilizo JavaScript y defino una característica que tiene una canvas y que tiene un borde sólido. Entonces le pone un borde de 3. Entonces eso es lo que ven ahí, que tiene un pequeño borde. Ese es el estilo que se le aplica. O si no, si no quieren, le pueden quitar ese borde. No hace nada. Simplemente es para que visualmente sea más atractivo. Entonces, un lienzo es un canvas. Es como el área donde un pintor puede empezar a pintar o a demostrar su arte, ¿ok?
Entonces es esa área, se define ahí. Luego de definir la área, definir el estilo que va a tener esa área. Entonces dentro del cuerpo principal del, del HTML del programa web, entonces pongo el título que se llama Gente intentando salir del laberinto, y luego coloco el canvas acá. Este estilo que estaba acá, aquí lo materializo colocando la canvas, colocando el canvas, que tiene un espacio de 400 por 400 píxeles. Entonces es 400 por 400, donde tiene su largo y su ancho. Entonces aquí defino el área que va a hacer del dibujo, que es 400 por 400. Y defino un área que es una etiqueta. Y esa etiqueta es para decir que se encontró la salida o no se encontró la salida. Y que esa se llama mensaje, message. Entonces defino esos elementos ahí. Bueno, y a partir de esos elementos que son del HTML en sí, entonces aquí empieza mi código JavaScript. Lo primero que tengo que hacer es hacer que mi JavaScript apunte al canvas que creé aquí, acá en el HTML. Se llama laberinto canvas. Entonces, getElementById, entonces asigna el puntero a canvas. Y a partir de ahí ya puedo trabajar en definir todo eso. Para que pueda funcionar eso, le pido al sistema operativo que tome el contexto de dispositivo, se llama contexto getContext, y asigna el contexto de dispositivo canvas. Esto le pide al sistema operativo y le dice: yo quiero uno de tus recursos usar, y esos recursos que quiero usar es el mismo que vos tenés en Paint, que utilizas para graficar, pero yo tengo ahora eso conectado dentro de mi web y quiero utilizar uno de tus recursos que vos tenés disponibles para empezar a graficar. Entonces el sistema operativo le asigna con getContext el contexto de dispositivo, y a partir de ahí yo ya puedo trabajar colocando todo lo que necesito para definir el área gráfica. Y puedo colocar círculos, rectángulos, pintado, todo lo que yo puedo hacer. En este caso yo les pedí un contexto dispositivo de 2D, que es posición X y Y, que son puntos, que no es en 3 dimensiones evidentemente. Y aquí defino un montón de variables que vieron allá. Robot color, van a darse cuenta que es blanco el fondo. El camino color, van a darse cuenta que era rojo. La salida, que es un cuadradito que ven de color verde. El obstáculo, que vieron que es de color negro. Acá yo le puedo poner blue si quiero que sea el obstáculo de color azul. Y la entrada, aunque no se ve porque es muy rápida, entonces es de color gris o gray. ¿Ok? Acá defino los colores entonces. Y acá defino mi matriz. La matriz que cambié recién. Entonces los valores de 2 dentro de mi matriz significa entrada, y el valor de 3 significa salida. Yo puedo modificar, por ejemplo, en este caso coloqué la entrada aquí en el primero y la salida en el último, pero puedo cambiar aquí, ponerle que termine aquí, que esté aquí la salida. Entonces le cambio este 1 por 3, entonces le cambio ahí con un 3. En este caso vamos a dejar nomás acá, ok. Bueno, el algoritmo empieza aquí, empieza en el 2 y tiene la posibilidad de moverse donde tiene espacios ceros. Entonces se va a mover hasta esta posición y luego va a ir hasta ahí, y cuando llegue ahí termina, ok. Si tuviera este valor 1 aquí y este 1 aquí, entonces aquí
empezaría acá en el 2, se bajaría hasta aquí, se movería hasta acá, y aquí le estoy cerrando el camino. Entonces le estoy cerrando el camino y no va a poder llegar hasta la salida, que es el 3, ¿ok? Bueno, y ahí entonces se va a mover. 1 significa obstáculos y 0 significa caminos libres por recorrer. Entonces el algoritmo lo que va a ir haciendo es moverse siempre y cuando no esté fuera del rango, que es esta posición, o que no esté aquí, que es esta posición, que es esto que está acá. Siempre y cuando tiene que estar dentro de estos rangos, moviéndose. Eso es con respecto a los rangos. Y con respecto a las posiciones que se pueden mover, solamente se puede mover donde tiene valor 0. Entonces, si preguntamos si tiene valor 1, entonces no se puede mover. Bueno, ese es con respecto a nuestra matriz, que se llama laberinto. Ok. Para saber el tamaño de celda, directamente se divide el ancho dividido el alto de ese canvas, y ahí nos da más o menos el tamaño de cada uno de esos cuadraditos de celda, ¿ok? Después, como ustedes ven que se ejecuta por un tiempo determinado, entonces vamos a utilizar un intervalo de un segundo, y aquí ponemos esa variable que se llama interval. Entonces va a tener un retardo de un segundo entre ver a la gente que se vaya moviendo de posición a posición. Ok. Bueno, y después de eso ya vamos a dibujar el laberinto, y acá va preguntando si valor es 0, si valor 1, si valor es 2, y va a colocar los colores que nosotros habíamos definido. Si es 0, entonces el camino es libre y coloca de color blanco. Si es valor 1, es obstáculo y tiene color negro. Está todo definido acá arriba, como pueden ver, ¿ok? Y va a dibujar entonces el laberinto y coloca unos rectángulos de forma de rectángulo. Ok, dibuja el laberinto y coloca esos rectángulos que se ve ahí. Luego lo que vamos a hacer es dibujar el robot, y el robot es un círculo. Entonces, bueno, primero tiene un fondo que es básicamente de color blanco, y le dibujamos un rectángulo, y después de color rojo colocamos un arco, que en este caso es un círculo. Entonces es 360 grados el círculo, y con este fill se llena toda el área. Entonces es un círculo lleno de color rojo. Eso es lo que se ve en la pantalla. Luego se define el retardo, que es una función que vamos a crear que se llama ellipse, y con eso básicamente cada un segundo entonces vamos a ir viendo cómo se mueve el agente, ¿ok? Después tenemos la función recursiva, que se llama salir laberinto, y ahí tiene dos parámetros: la posición x y, que es cualquier punto dentro de ese rango, cualquier punto dentro de ese rango que está aquí, cualquier punto que está acá. Entonces, estando aquí, lo que vamos a hacer es ir moviéndonos, pero al azar. Y esto se va a mover de forma recursiva. Entonces van a ver cómo se mueve de forma recursiva. Recursivo es cuando se llama al mismo nombre de la función, y dentro de la función se llama otra vez al mismo. Entonces se va incrementando la pila, y la pila va creciendo, ¿ok? Y cuando encuentra una condición de salida, entonces sale fuera del recorrido
y se desapila, entonces quita todos los elementos de la pila. Entonces lo que hacemos es básicamente recorremos una dirección, y si tiene obstáculo, entonces se sale fuera de la ejecución de esa parte de ese proceso que está de forma recursiva, pero sigue funcionando la parte recursiva, ¿ok? Solamente va a terminar esa parte del proceso y se va a quitar toda la pila, y ese camino entonces ya no es válido porque ya recorrió y encontró que por ahí no puede ir. Entonces para eso sirve. Bueno, y acá está esa función, se llama función salir del laberinto, y le pasas dos parámetros, la posición x, y, ¿ok? Y él entra dentro del algoritmo, y los algoritmos de recursividad tienen que tener unas funciones de salida, porque si no entra en un ciclo infinito. Entra en un ciclo infinito, y eso es lo que es perjudicial, que entre en un ciclo infinito, porque si no sales fuera de ese ciclo infinito, puedes desbordar la pila y causar que el programa no funcione o todo el sistema operativo no funcione. Bueno, entonces son esas cosas. Las funciones recursivas son muy útiles, pero se deben definir las condiciones de salida del ciclo. Y acá tienen una. Si el laberinto es 3, ¿se acuerdan el laberinto 3 que era? Es que el programa terminó satisfactoriamente. Entonces va a retornar un valor de true. Y va a colocar un mensaje: llegaste a la salida. Entonces, donde encuentra este valor de 3 es el valor de la salida. Esta es una condición de salida. Entonces, cuando encuentra. ¿Y cuál es la otra condición que no encuentre? ¿Ok? O que encuentre un obstáculo. ¿Ok? Cuando tiene valor 1 es un obstáculo. Entonces, también sale fuera del ciclo. Cada vez que le ponen return sale fuera del ciclo. Solamente que acá está devolviendo ok, super, correcto. Y acá está devolviendo salida, pero salida con una condición que no es la satisfactoria. ¿Ok? Entonces, el algoritmo se llama a sí mismo. Y a cada paso dibuja la posición donde está el robot. Dibuja acá, cuando encuentra en la salida, dibuja el robot. Y coloca este mensaje de llegaste a la salida. Cuando encuentra esa condición de salida de la recursividad. En el caso de que se esté moviendo directamente y no encuentre la salida, entonces solamente va a retornar falso. Si el laberinto es 1 o el laberinto es 4, que es la condición que el 4 no hace nada evidentemente, pero está ahí solamente de activación. Y la que sí funciona es este laberinto es igual a 1, que es cuando encuentre, se va moviendo el robot, y luego encuentra un obstáculo. Y ahí entonces tiene que salir fuera de la ejecución de eso y continuar, ¿ok? Entonces retorna falso y continúa. Bueno. A cada paso lo que se hace es colocar este valor 4, que es para que haga esta pregunta aquí, si es 4. Y se dibuja el laberinto y se mueve una posición a cualquiera de los lados, izquierda, derecha, arriba o abajo, ¿ok? Y esas condiciones están acá. Se mueve a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. Y así, entonces nosotros le decimos que se vuelva a dibujar el robot, que espere un segundo y que se mueva a X posiciones, arriba o abajo, izquierda, derecha. Entonces se mueve y se vuelve a llamar si no está fuera del rango. O sea, se vuelve a llamar siempre y cuando esté en el rango, y esto controla que esté en el rango. Esto controla que esté en el rango, entonces se vuelve a llamar de forma recursiva el nuevo punto, que es arriba, abajo, derecha, izquierda. Entonces
se le pasa esos parámetros y automáticamente él se va moviendo. Y así funciona esto, ¿ok? Y cuando encuentra entonces una salida, devuelve true, y cuando encuentra un obstáculo devuelve false. Entonces son los valores que tiene. El programa principal es este que tienen aquí. Y básicamente tienen este clear laberinto, que es básicamente limpiar todo el área del canvas y dejar en blanco. Luego dibuja el laberinto. Luego entra de forma recursiva a salir fuera del laberinto y empieza en la posición 0, 0, que es el primer elemento de la matriz, la primera casilla de la matriz. A partir de ahí, de forma recursiva, se va ejecutando este salir del laberinto y se va moviendo en una posición a la izquierda, otra a la derecha y así. Al azar se va moviendo hasta que encuentre la salida. Cuando tiene una solución, entonces sale fuera del laberinto, y por eso es que devolvía true o false. Entonces, si devuelve true, tiene una solución, y si no, si devuelve false, entonces dice no encontró salida, después de hacer todo el recorrido del laberinto. Entonces se le da el punto X, y que es 0, 0, y a partir de ahí internamente va a cambiar a 1, a 2, a 3, acá. Entonces va a ir cambiando estos números del recorrido que tiene en la matriz. Okay. Y así funciona este algoritmo. Les dejo ahí para que puedan probar. Esta es una forma de poder programar. O si no, otra forma, por ejemplo, puede ser que hagan ustedes la estructura de pila y ahí tienen que cargar en pila. Es como si fuera que ustedes se van dentro del laberinto y se van por un camino y llevan maíz. Llevan un puñado de maíz y van colocando por el sendero señales. Entonces, que diga yo ya pasé por aquí, yo ya pasé por aquí, yo ya pasé por aquí. Entonces colocan esos maíces en puntos estratégicos del laberinto y luego se pierden y van para atrás y encuentran la cantidad de maíces que se fueron a colocar ahí. Entonces ya saben que por ahí se fueron y por ahí no está la salida. Entonces sería colocar señales. Entonces me voy por aquí, me voy por aquí, me voy por aquí, no hay salida, entonces retrocedo. A eso se le llama backtracking. Y para hacer el backtracking, una de las formas es mediante la estructura tipo pila, que es apilar, 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 que es básicamente irme por esta dirección, irme por esta dirección, por esta dirección, por esta dirección, y luego me encuentro con un obstáculo y empiezo a desapilar y quitar todos los valores de la pila. Entonces voy retrocediendo. Eso se llama backtracking. Ok. Esa es una forma de hacer. Otra es hacer una estructura tipo árbol. Y hay varias formas de poder salir fuera del laberinto, poder encontrar salidas. Entonces, aparte de los algoritmos que le mostré, ¿verdad? Este es también una forma de poder salir fuera del laberinto. Entonces, vimos en la clase eso que son basados en tablas, las que son reflejos simples, y aquí también tienen otra forma que es mediante backtracking, pero aplicado de forma más sencilla, utilizando recursividad. Bueno, entonces hasta aquí nuestra clase, y tienen todos los materiales y las preguntas para poder ir completando. Muchas gracias y nos encontramos la próxima clase. Nos vemos.